Entonces, ya abrimos oficialmente el espacio de preguntas. Mientras acumulamos algunas preguntas en el chat, había algunas personas preguntando por las presentaciones de nuestros panelistas. Eh, yo voy a pedirles a nuestros panelistas de que por favor compartan sus presentaciones para poder subirlas a la página web y que todos tengan acceso tanto a los ejemplos como a los artículos y referencias usadas durante la presentación. El profesor Juan Pablo colocó al final de su diapositiva su correo, pero le pido el favor a todos los panelistas de colocar en el chat sus respectivos correos para que las personas puedan de pronto hacerles preguntas, comunicarse con ustedes, de pronto sugerirles también algunas cosas. Entonces, muchísimas invitados a colocar también sus redes, preguntaban por el chat. Y ya tenemos algunas preguntas durante las presentaciones. Se hicieron varias preguntas relacionadas a tips y estrategias, por lo que voy a combinar varias de las preguntas en una sola y va de esta manera. Entonces, Neila preguntaba por algunas estrategias para transformar enunciados de preguntas genéricas a enunciados de preguntas donde los estudiantes tengan que modelar, tal como lo hacía Jordi al principio de su presentación. También el profesor Johnny mencionaba en su presentación el describir o tener en cuenta lo que los estudiantes son capaces de desarrollar. Por lo que la pregunta para todo nuestro panel sería, ¿cómo o qué tips o estrategias tienen para formular preguntas tal que los estudiantes tengan que modelar, pero también tengan en cuenta como estas habilidades que tienen los estudiantes a la hora de desarrollar la pregunta? Entonces, de casualidad, profesor Jordi, ¿le gustaría empezar a responder esta pregunta? Con mucho gusto. Bueno, esta es una pregunta complicada, difícil, pero muy interesante. En primer lugar, hay una idea fundamental y es que el profesor debe, en la clase, yo diría, hacer más preguntas a sus alumnos que dar respuestas tajantes. Por lo tanto, la idea de preguntar, repreguntar, cuando un alumno dice, se refiere al profesor y le pregunta si aquello que he hecho está bien, repreguntar, ¿eh? Siempre que sea posible, el profesor, la profesora tiene que preguntar. Pero en el caso concreto en el que se estaba refiriendo respecto al desarrollo de competencias, como puede ser resolución de problemas, modelización o argumentación, que son tres de las que hemos hablado en este panel. Hay un aspecto muy importante que es qué es lo que el profesor quiere que el alumno desarrolle. Si, por ejemplo, con respecto a la resolución de un problema, el profesor se da cuenta de dónde está el problema del alumno, si en la comprensión del enunciado, si en el diseño de un plan para la resolución, si en la ejecución del plan o si en la revisión. En función de las dificultades del alumno, el profesor puede y debe hacer preguntas para ayudar al alumno a progresar. Uh, no hay nada más terrible que cuando el alumno está bloqueado, cuando el alumno no puede hacer nada. El profesor no tiene que darle la solución, pero tiene que ayudarle a salir de una situación difícil mediante preguntas. Es difícil caracterizar este tipo de preguntas porque muchas veces están muy, muy relacionadas con lo que está sucediendo en el aula. Pero, por ejemplo, en modelización es muy importante analizar en qué fase del proceso de modelización del esquema que nos ha mostrado Johnny está la dificultad. Estoy totalmente de acuerdo en lo que él ha dicho, de que seguramente todavía no hemos dado suficiente importancia a los primeros y a los últimos pasos del proceso de modelización, aquellos que se refieren al paso de la realidad hasta la matemática y de la matemática hasta la realidad. Y aquí la realización de preguntas me parece absolutamente preguntas pertinentes que ayuden al alumno a darse cuenta de lo que está haciendo, de las dificultades que tienen, me parece fundamental. Muchas gracias, profesor Jordi. Profesor Johnny, ¿le gustaría agregar algo a esta respuesta? Sí, gracias Mariana por la organización que hiciste de ella. Mm, bueno, yo creo que esa pregunta podría, como también lo presentó Jordi, mucho de ancho, mucho de abajo y mucho de techo, ¿cierto? O sea, habría muchas aristas desde la cual responder. Yo me voy a referir a una de ellas, ¿cierto? Y es,
cómo, digamos, llegamos a formular las preguntas que motivan la modelación matemática cuando los estudiantes realizan proyectos, ¿sí? No cuando le entregamos una tarea, sino cuando ellos realizan proyectos de modelación. Nosotros en los cursos, por ejemplo, hacemos el desarrollo de proyectos, digamos, como una actividad paralela al curso y a lo largo del curso. Entonces, que les pedimos a ellos que lleven determinado tipo de temas de lo que ellos consideran interesante. Entonces, vienen temas ambientales, vienen temas ecológicos, vienen temas industriales, vienen diversidad de temáticas. Y ellos se les pide que lleven dos o tres temáticas, pero empezamos a cuestionarlos por qué le interesa. ¿Por qué estás motivado por esto? ¿Por qué te llama la atención indagar por este tipo de cuestiones? Y entonces uno de los primeros puntos es ese, el interés, el interés. Ellos van allí discutiendo, a mí me interesa más este, porque como lo hacen en equipos, entonces es cómo uno engancha al otro para que escojamos entre los tres una sola temática. Después de ello, entonces, ¿qué de lo que hay en esa temática es lo relevante? Y ellos van definiendo un conjunto de preguntas, unas preguntas, a mí me gustaría saber sobre, yo quisiera modelar tal cuestiones, y luego también en discusiones, ¿y cómo lo podrías hacer? En ese cómo lo podrías hacer, ya dicen, no, es que para poder hacerlo tendría que hacer un viaje hasta tal parte, acceder a un laboratorio, y no hay forma, ¿cierto? Entonces, el ya ver las condiciones reales para poder responder las preguntas, el plan que ellos van proyectando, hace entonces que la pregunta se vaya delimitando y vaya quedando un poco más concreta para poder así ir acompañándolos a ellos en esa pregunta a lo largo del semestre para poder llegar a la respuesta. Entonces, esa es, digamos, una de las maneras que hemos más o menos organizado, que depende sintéticamente de la motivación por la cual, de la discusión colectiva que ellos hagan para llegar a los acuerdos del tipo de pregunta ya específica, los componentes que tiene y de la proyección y la realización real que pueda tener esa pregunta. Vale, muchísimas gracias, profesor Johnny. Profesor Juan Pablo, ¿le gustaría agregar algo a estas respuestas? Sí, algo muy pequeño, me parece muy interesante esta idea que estaba escribiendo Johnny de empezar a pensar como en la formación del problema, digamos, a partir de lo que le gusta y les interesa a los estudiantes, ¿no? Claro, es un poco tal vez más complicado del tipo de tal vez actividad que estaba pensando en las preguntas, esta idea de que ya tengo un enunciado, ya tengo un problema, ¿cómo lo hago algo más amplio, algo mejor, ¿no? Y una cosa que estaba pensando con la presentación de Jordi es que el ejemplo pues de los latidos del corazón me pareció excelente, obviamente. Es esta idea de que muchas veces damos demasiada información en nuestros enunciados y a veces es tan fácil como empezar a pensar, necesito dar esta información y, y pensando de nuevo en esto del piso bajo y techo alto, pues la idea es... em, a veces al quitar cierto tipo de información del enunciado, permitimos a un grupo de nuestros estudiantes poder entrar en el problema, que si no lo hubiéramos hecho, entonces no hubieran podido entrar, se hubieran quedado enfocados en los datos que se estaban dando en el enunciado. En cambio, al quitarlos, puede que ellos puedan empezar a, a indagar de cierta manera, lo cual pues baja el piso del problema. Entonces, me parece que esa es una estrategia que pueden utilizar. Listo, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta y yo creo que va dirigida originalmente al profesor Juan Pablo y es, usted mencionaba estas herramientas que se le permite utilizar al estudiante a la hora de evaluar una conjetura. Entonces, mi pregunta general para todo el panel sería ¿cómo escogemos esas herramientas que le permitimos utilizar al estudiante a la hora de evaluar un argumento si es verdadero o no? Es decir, hay algunas herramientas que claramente llevan a una solución directa, pero hay otras que permiten que el estudiante de pronto planee algunas estrategias o desarrolle algunos otros procesos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo escogemos estas herramientas para el estudiante? O si deberíamos dejar abiertas a que el estudiante utilice cualquier herramienta o cualquier estrategia para resolver un problema. Entonces, de pronto, profesor Juan Pablo, ¿le gustaría comenzar a responder? Sí, sí, creo que es una muy buena pregunta y yo creo que tiene que ver con esta idea de cómo conceptualizamos el problema o la actividad argumentativa como tal.
Y la idea es que la respuesta a esta pregunta depende del conjunto, ¿no? Entonces la idea es, ¿qué estoy yo, cuál es mi objetivo como educador, digamos, en el momento o como investigador, en el momento de dar esta tarea en particular? Y, y en el momento en el que uno se hace esa pregunta, entonces todos los componentes del problema, no solamente el de las operaciones que son permitidas, entran en juego. Entonces, esta pregunta está muy relacionada, por ejemplo, a la idea de, pero ¿y les dejo a mis estudiantes utilizar calculadora o no? Y la idea es, bueno, pues si usted ya tiene un problema dado, puede que al introducir la calculadora, pues ya el problema no tenga ningún sentido. Pero si usted piensa el problema incluyendo ya, pensando que una de las operaciones que pues, se pueden utilizar es la calculadora, pues entonces usted puede terminar con un problema distinto que puede llegar, pues estar diseñado para un objetivo que no hubiera podido servir para el cual no hubiera podido servir el primer problema, ¿no? Entonces sí, mi respuesta es básicamente pensar en el conjunto de la actividad como tal, incluyendo cuál es el objetivo con el cual se introduce, qué es lo que queremos que los estudiantes aprendan o desarrollen, qué competencias desarrollen ah, en esa actividad. Y entonces en eso, sí, en ese momento ya entra la discusión de las operaciones como parte de toda esa discusión, ¿no? Me parece que si únicamente utilizamos, que si ya tenemos el problema y simplemente estamos entrando en la discusión de las operaciones al final, entonces sí creo que esa no es la manera de cómo hacerlo. Y muchas veces pues terminamos cambiando el problema significativamente, digamos, de qué es lo que podemos esperar de que los estudiantes aprendan, dependiendo del tipo de operaciones que permitimos. El caso clásico de hay problemas que son excelentes para que estudiantes, por ejemplo, trabajen en conjunto. Entonces ahí en las operaciones permitidas están, oiga, hable con esta otra persona, discuta. O problemas que están hechos perfectamente para que uno se meta en internet y saque información y otros que no tendría sentido, porque entonces la respuesta le sale a uno de una, ¿no? Entonces, sí, yo diría que es como pensarlo más como el conjunto. Vale, muchísimas gracias, profesor Juan Pablo. Profesor Jordi, ¿de casualidad le gustaría complementar esta respuesta? Bueno, estaba pensando, mientras Juan Pablo estaba contando, que efectivamente estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, pero estaba pensando también que en sus ejemplos no me ha parecido ver el papel que tienen las representaciones visuales, ¿no? Y lo digo simplemente porque el ejemplo que ha puesto de la suma de la serie un cuarto más un cuarto al cuadrado, ¿eh? Tiene una demostración visual que es una de las demostraciones más bonitas que yo he visto en mi vida, que claro, Juan Pablo está haciendo así porque la conoce él seguro perfectamente, pero es uno de aquellos ejemplos que siempre me han parecido fantásticos para ver que efectivamente determinadas representaciones visuales, si son ejemplos genéricos, son auténticas demostraciones, como es el caso. Porque muchas veces se piensa que si la demostración no es formal, no es simbólica, no es demostración. Y esto es un grave error desde el punto de vista de la educación matemática, porque automáticamente puedes pensar que las demostraciones están reservadas a la universidad, ¿eh? Y esto es absolutamente falso. Las demostraciones deberían empezar en la primera infancia, pero con lenguajes apropiados a cada nivel. Y en este sentido, únicamente aportar la idea de que las demostraciones sin palabras que decimos y sin símbolos, únicamente con dibujos que sean efectivamente ejemplos genéricos, me parecen muy relevantes. Vale, muchísimas gracias, profesor Jordi. Profesor Johnny, ¿de casualidad le gustaría agregar algo a a esta discusión? No, Mariana, me uno al comentario de Jordi y a las valoraciones que ya hizo Juan Pablo. Excelente, muchísimas gracias. En el comentario, Eduardo también tiene una pregunta interesante para todo nuestro panel y es, ¿de qué manera influye la inteligencia artificial en los procesos expuestos por cada uno de los panelistas? Entonces, profesor Johnny, ¿de casualidad le gustaría empezar a responder esta pregunta? Gracias, Mariana. O sea, el tema de la inteligencia artificial creo que está bastante emergente y creo que es una realidad con la cual debemos trabajar. Eh, yo lo quiero colocar en términos de la discusión contra inteligencia artificial nos pone de relieve y nos pone
de una manera mucho más fuerte muchas de las discusiones a nivel general que ya tenemos con la tecnología. Juan Pablo enunciaba, ¿será que utilizamos o no utilizamos la calculadora? Lo mencionaba ahorita y su respuesta fue genuina. ¿Por qué? Sí, ¿por qué lo vamos a utilizar? Si ya el problema está pensado para hacerlo con ello, entonces allí tiene que estar. Si el problema no está pensado con ello, pues entonces no debería estar. En nuestro caso es, entonces, ¿en qué ambiente vamos a hacer el problema? Porque igual la inteligencia artificial va a estar allí presente. En lo que pues hemos venido experimentando es una cuestión frente a qué aporta la inteligencia artificial, pero también qué no aporta la inteligencia artificial. Sí, porque una de las cuestiones que estamos observando es un compromiso de verdad que parece que los usuarios le están asignando a la inteligencia artificial. Y eso no es verdad. Sí, la inteligencia artificial tiene un compromiso de respuesta, no un compromiso de verdad. Entonces, empezar a relativizar eso, y eso creo que sería un muy buen ejemplo para empezar a problematizar. Bueno, la inteligencia artificial te dijo, ahora, ¿qué de lo que te dijo? ¿Cómo ayudas a construir esos argumentos o cómo tomas la decisión sobre cómo utilizar eso para determinado tipo de problema? Y otro elemento que hemos venido también explorando es el tipo de preguntas que le hacemos a la inteligencia artificial, porque dependiendo de cómo le pregunte, también es la respuesta. Y dependiendo de lo que yo empiece a poner en juego en la pregunta, también va mostrando yo como usuario que estoy colocando relevante. Entonces, a nivel, por ejemplo, profesores que quieren ayudarse de preparar, en la preparación de una clase de modelación matemática, nosotros hicimos ya el trabajo de decir, bueno, yo quiero preparar una clase de modelación matemática para estudiantes de grado décimo. Te genera una rutina de cómo podría ser una clase de matemáticas para estudiantes de grado décimo. Pero cuando ya le preguntas y quisiera colocar, entonces, cómo diseñar una clase de modelación matemática para estudiantes de grado décimo, considera que los estudiantes no tienen experiencia en modelación matemática, considera que los estudiantes son de lugares rurales y que promueva la participación entre ellos, el tipo de respuesta es diferente. Ahora, para nosotros, cuando un profesor coloca esto, ¿qué está viendo de relevancia en su clase? ¿Cierto? Incluirle, eso es lo que llaman los prompts. ¿Cómo diseñar esos prompts que refleja de lo que el profesor o del que el usuario está pensando? Entonces ya creo que son otros insumos que nos está ofreciendo que vale la pena explorarlo como también insumos de evaluación, por ejemplo. Muchísimas gracias, profesor John. Profesor Juan Pablo, ¿de casualidad le gustaría agregar algo a esta respuesta o alguna perspectiva diferente? Yo no soy experto en inteligencia artificial. Estoy tal vez todavía leyendo como tantos otros sobre las implicaciones en educación y en investigación. Pero creo que una de las cosas que sí me gustaría mencionar, bueno, tal vez dos cosas. Uno, pues en últimas, yo sigo interesado en cómo la argumentación sucede entre seres humanos, ¿no? Entonces, la idea es que yo todavía estoy interesado es cómo piensa la gente. Eso no quiere decir que esto no tenga nada que ver con inteligencia artificial, pero pues sí es importante pensar en que el objetivo sigue siendo comprender cómo, y sobre todo en un panel de procesos cognitivos, ¿no? Cómo funciona cognitivamente el ser humano. Eh, Ahora, sí, claro, si hay relaciones, ¿no? Y si hay implicaciones. Y yo creo que, de nuevo, no creo que todavía sepamos cuáles son esas implicaciones, pero una que se me viene a la cabeza, que es continuación de una conversación que pues ya existía en términos de Big Data antes de que todo esto saliera más recientemente con inteligencia artificial, es esta idea de que la capacidad pues que nos han dado los computadores de procesar información, volúmenes y de una forma pues mucho más allá de lo que un ser humano o un grupo de seres humanos puedan llegar a hacer. Entonces lo que provee es esta idea de tener resultados tal vez, am, pero no necesariamente modelos o explicaciones de esos resultados. Entonces, la idea digamos, en un contexto de investigación, puede que a través de un sistema dado podamos tener bastante certeza, ¿no?
y esto también ha pasado en matemática experimental, por ejemplo, bastante certeza de que cierta secuencia de tareas es la secuencia que deberíamos utilizar para en un tipo de desarrollo de competencias en matemáticas, pero no sabríamos por qué, ¿no? Porque el por qué lo damos nosotros. Seguimos siendo los seres humanos los que proveemos un modelo de cómo es que podemos justificar o explicar ese resultado. Entonces yo creo que sí, bueno, de lo que sí sé un poco más es cómo esto ha funcionado en investigación en matemáticas y creo que si hay un paralelo, no creo que sea el único, pero si hay un paralelo en el que de cierta manera se hablaba hace unas décadas sobre la idea de que usando computadores estábamos produciendo, voy a usar la palabra teoremas, pero proposiciones verdaderas, digamos, en matemáticas a una velocidad muchísimo más alta de la velocidad a la que podíamos demostrarlas. Entonces, la idea era que teníamos una certeza muy grande gracias a a estos procesos computacionales de que estas proposiciones eran definitivamente verdad, pero no teníamos ni idea cómo justificarlas o cómo demostrarlas. Entonces, yo creo que algo parecido puede llegar a pasar en el campo de la educación, donde tenemos ciertos resultados que tenemos una certeza bastante alta de que en efecto funcionan, digamos, pero no necesariamente sabemos por qué. Ah, bueno, no sé. Muchas gracias, profesor Juan Pablo. Profesor Jordi, ¿le gustaría agregar algo a esta conversación? Muy brevemente. Como decía Juan Pablo, hace muy poco tiempo, yo no me considero un experto porque si me atrevo a hablar de cómo los alumnos resuelven problemas es porque hace 40 años que estoy dándole vueltas al problema. Y a la inteligencia artificial la estoy utilizando desde hace menos de un año. Por lo tanto, únicamente una idea como usuario y como aprendiz. Me he dado cuenta de que para obtener buenas respuestas hay que hacer buenas preguntas. Y quizá hemos dejado de lado enseñar a nuestros alumnos a hacer buenas preguntas. Y esta es una idea que he obtenido como aprendiz, pero que me parece relevante. Y creo que posiblemente en el futuro tendremos que enseñar a nuestros alumnos a hacer buenas preguntas más que a dar muchas respuestas. Solo esto. Vale, muchísimas gracias. Hay un par de preguntas similares en el chat y las voy a traducir de la siguiente forma. Dirigida al profesor Juan Pablo Mejía, es como los ejemplos que colocó en su presentación eran demostraciones de temas más ubicados en pues un contexto universitario. Sin embargo, preguntaba, por ejemplo, Walter, ¿cómo puedo abordar estas demostraciones a nivel, por ejemplo, de preescolar o a nivel de personas no formadas o orientadas a este tipo de conceptos? ¿Cómo puedo abordar todo este proceso de argumentación que hacemos con demostraciones más complejas para demostraciones a nivel de primaria o preescolar? Y la pregunta general para el panel sería, estos, como estos argumentos o las ideas expuestas en sus presentaciones son válidas para niveles de primaria y preescolar. Entonces, profesor Juan Pablo Mejía, ¿le gustaría empezar respondiendo a esta pregunta? Sí, sí, claro. Bueno, sí, como dijiste, ¿no? Obviamente mis ejemplos eran en el ámbito en el que yo hago investigación, que es a nivel universitario, pero no veo este programa en general como siendo exclusivamente relevante para ese contexto. Yo sí creo que la gran mayoría de planteamientos que hice y sobre la perspectiva, las actividades y procesos cognitivos se puede realizar a niveles escolares. Entonces, esto es algo que en educación matemática viene pasando pues, por varias décadas ya, esta idea de que el mundo de la argumentación y de la demostración matemática ya no viven únicamente a nivel universitario, sino que deben ser introducidos y existen también a nivel escolar. Em, ha habido adaptaciones de lo que significa hacer de lo que es una demostración matemática para que tenga sentido a niveles escolares. Eh, Andreas Stylianidis, por ejemplo, es un investigador en Inglaterra que ha trabajado mucho esta adaptación de qué es una demostración a nivel escolar.
podría darles la referencia. Y, y entonces, pues sí, la idea es una vez ya tenemos como un criterio para definiciones o para demostraciones matemáticas a niveles escolares, pues entonces aplican pues los mismos planteamientos que había hecho, ¿no? Entonces la idea es que a un estudiante así sea a nivel escolar, se le puede de la misma manera plantear cierto tipo de actividades dependiendo de qué es lo que se le da y qué es lo que se le pide que haga con ellas. Am, para traer ejemplos utilizar los ejemplos que di, por ejemplo, la construcción de argumentos es algo que ya viene pasando a nivel de secundaria y de nuevo, es algo que se está trayendo incluso a niveles de primaria, en donde se espera que los estudiantes sean capaces de construir sus propios argumentos con ciertos criterios, que cumplan ciertos criterios. Y, y a la misma vez, se espera aquí en Estados Unidos, esto es muy grande, entonces la idea de que los estudiantes sean capaces no solamente de construir sus propios argumentos, sino de evaluar los argumentos que construyen otros estudiantes y, y así pues entrar en un proceso de construcción de mejores y más persuasivos argumentos, digamos. Entonces, esto ya me parece que definitivamente lo que presenté aquí aplica a otros niveles escolares. En términos de, creo que en una de las preguntas en el chat venía también como dirigida a metodológicamente cómo se hace eso, ¿no? Entonces, quiero aclarar que, pues, mi investigación es muy como de laboratorio, llamémosla, ¿no? Entonces, es investigación básica en un laboratorio, digamos, donde yo traigo al participante y diseño el estudio de tal manera para enfocarme en el proceso cognitivo particular. Pero eso no quiere decir que este tipo de investigación no tenga implicaciones para otro tipo de implicación, para otro tipo de contextos, ¿no? Entonces, como funciona en educación, o como yo lo veo por lo menos, como funciona en educación, es que igual que pasa en medicina, hay distintos niveles de investigación. Entonces, hay investigación básica que se hace, digamos, en laboratorios, pero luego hay investigación que sucede a nivel ya de implementación. Entonces, la idea es, ok, ¿cómo utilizamos los resultados de investigación básica para crear intervenciones y para medir el efecto de intervenciones ya en la vida real? Y luego hay un tercer nivel, que es incluso más interesante, que es, pues no más interesante, pero es incluso tal vez más difícil, que es ya a nivel de poblaciones, ¿no? Puede que esta droga o esta intervención funcione en este tipo de contextos, pero ¿qué pasa cuando se lo damos a todo un país o a toda una? Entonces, sí, hay como distintos niveles y yo creo que lo que presenté yo como los ejemplos que di, pues sí son muy de laboratorio, pero pues hay mucha gente que hace investigación a esos otros niveles. Muchísimas gracias, profesor Juan Pablo. Profesor Jordi, ¿de casualidad le gustaría responder también la pregunta? Bueno, también brevemente, porque tampoco soy muy experto en argumentación. He hecho algunos trabajos, pero siempre en relación con resolución de problemas o con modelización. Para mí, que es muy importante es que los alumnos lleguen a ver la importancia de la demostración y lleguen a ver que una de las características fundamentales de las matemáticas es la necesidad de validar los resultados. ¿Por qué? Porque durante muchos años ellos consideran que mediante una experimentación un resultado puede quedar validado. Pongamos por caso la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Tenemos esta conjetura, partamos de que esto es una conjetura, y experimentamos, cortamos, hay muchas maneras de experimentar y ver que parece ser que sí. Pero después siempre hay un momento en el que uno tiene que decir, bueno, no, parece ser que sí, no. Vamos a ver si esto pasa siempre y por qué, ¿no? Para mí este es el cambio fundamental. Y esto no necesariamente tiene que ir, como decía antes, acompañado de un proceso muy formal. Pero el cambio sí que es este. Para mí el cambio fundamental es ver que en matemáticas, por un lado, la experimentación, el uso de la intuición es algo fundamental, pero después hay otra cara de la misma moneda que es
el uso de razonamientos deductivos, razonamientos de tipo general, que permiten ver la validez de una determinada conjetura y convertirla en un teorema. Muchísimas gracias, profesor Jordi. Profesor Johnny, ¿también le gustaría responder la pregunta de si las ideas expuestas en su presentación son válidas en primaria y preescolar o en otros niveles educativos? Gracias, Mariana. Sí, efectivamente, digamos, en términos de la validez, no me atrevería a decir validez, sino más bien si son, pueden ser transferibles o acomodables o inspiradoras de. Y sobre la modelación matemática, efectivamente hay un conjunto de investigadores dedicados precisamente a la educación infantil, a la educación primaria, y eso ha implicado reorganizar muchas de las cuestiones frente a y qué entendemos, por ejemplo, por un modelo, qué aceptamos como un modelo. Y lo que aceptamos como un modelo, por ejemplo, a veces exigimos la representación de una construcción matemática, una representación matemática, a veces en la primaria no se acepta como lo mismo, pero sí se acepta, digamos, algún otro tipo de construcción o algún otro tipo de representación que refleja de alguna manera una idea o una comprensión matemática y al mismo tiempo sea un producto de los estudiantes a la luz de del problema que está resolviendo. Y esa pregunta la quiero vincular con una que hizo Gaby también hace un momento frente a esas habilidades, esos estudiantes que los niños podrían tener. Y no sabría decir si efectivamente lo que diría no aplicaría para otros grados como tal, pero por ejemplo, la capacidad de observación de los niños es una cuestión supremamente valiosa que valdría la pena rescatarla como tal en las diferentes tareas, o sea, de la manera como ellos ven el mundo, de la manera como ellos ven las situaciones, y eso es susceptible de ser problematizado. En algunos de los trabajos que tuve la oportunidad de colaborar, pues hablábamos de ahí como la modelación, como una forma de matematizar la realidad. Bueno, inspirados en algunos trabajos de filósofos y epistemólogos de la matemática, pero esa forma de matematizar la realidad implica la observación, implica la forma, digamos, de agarrar, digamos, ciertas cuestiones. No necesariamente, no quiero decir con eso de que más adelante no esté la capacidad de observación, pero muchas veces las tareas que presentamos ya dirigen directamente al estudiante a la comprensión y no necesariamente a la observación. Entonces, ese sería, digamos, como uno de los elementos, entre otros tanto. Pero sí, existe un colectivo de investigación que a nivel internacional viene trabajando precisamente en la educación infantil y primaria.